En esta vida nos encontramos, con más frecuencia de la que quisiéramos admitir, atrapados en un torbellino de incertidumbre que hace difícil conciliar el sueño por las noches. Hay personas que, en la quietud de la madrugada, no pueden dejar de pensar en las necesidades del día siguiente, en las deudas que se acumulan, en la enfermedad de un hijo, en las discusiones familiares que aún no se resuelven. Otros viven con el corazón inquieto por no encontrar un trabajo estable y cada oportunidad que se presenta parece desvanecerse antes de concretarse. También hay quienes han tomado la decisión dolorosa de emigrar, dejando atrás a sus seres queridos con la esperanza de un futuro mejor, pero en ese proceso se sienten solos, sumergidos en un mar de nostalgia y preguntándose si verdaderamente Dios escucha sus oraciones. Cada noche, en lugar de un sueño profundo y reparador, muchos experimentan una mente que no se apaga, un cansancio que no encuentra reposo y un corazón que palpita con ansiedad. En medio de todas estas situaciones solemos preguntarnos, ¿por qué no puedo dormir? ¿En dónde está Dios? ¿Y será que Él realmente tiene el control de todo? Estas preguntas son naturales, honestas, surgen de una necesidad interna de entender qué sucede cuando pareciera que la mano divina no actúa o que incluso se ha escondido. Sin embargo, a lo largo de las Escrituras, descubrimos que Dios siempre ha estado presente en los momentos de mayor aflicción de su pueblo, aun cuando no podamos percibirlo de manera tangible. Su plan soberano no se ve afectado por nuestra incapacidad de visualizarlo, ni tampoco por el caos aparente que nos rodea. Para muchos, estos tiempos de incertidumbre son ocasiones de profundo dolor y frustración. El padre que ha buscado trabajo durante meses sin éxito ve cómo las cuentas se amontonan y los ahorros se agotan. La madre que descubre que su hijo padece una enfermedad crónica experimenta noches llenas de llanto y plegarias angustiadas. Además, están aquellos matrimonios al borde de la ruptura, donde parece que el resentimiento ha eclipsado por completo el amor que alguna vez los unió. Todas estas circunstancias contribuyen a un estado de desvelo interior, un insomnio del alma que se nutre del temor, la duda y la sensación de abandono. Sin embargo, en medio de la adversidad, la promesa de Dios en Jeremías 29:11 permanece vigente. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta palabra se dirige a cada uno de nosotros que, en plena noche, nos preguntamos si hay esperanza para un mañana incierto. El texto bíblico nos recuerda que Dios tiene planes de bien, que su intención hacia sus hijos es siempre buena, aun cuando el panorama actual no lo refleje con claridad. Tomemos el ejemplo de una familia hispana, recién llegada a un país extranjero, sin poder dominar el idioma, luchando por adaptarse culturalmente, desconociendo cómo funciona el sistema de salud, el sistema educativo, el mercado laboral. El padre se siente impotente al no poder comunicar adecuadamente sus habilidades. En una entrevista de trabajo, la madre se pregunta cómo enfrentarán las deudas del mes siguiente, y los hijos, aunque asisten a la escuela, viven en un ambiente lleno de incertidumbre. Cada noche, al cerrar los ojos, las preocupaciones se hacen más intensas. Surgen entonces interrogantes profundas. ¿Valió la pena dejar nuestro hogar? ¿Llegará el momento en que podamos estabilizarnos? ¿Por qué Dios no responde a nuestras oraciones cuando tanto necesitamos un milagro de provisión? Aún así, en medio de esas dudas existe la realidad de un Dios que ve más allá de nuestra condición presente. Él observa nuestro futuro con la misma claridad con que ve nuestro pasado. Para Él no hay sorpresas.
Lo que vivimos es parte de un proceso de aprendizaje, de moldeamiento, de crecimiento en la fe. Y aunque desde nuestra perspectiva sintamos que caminamos a tientas, desesperados y sin respuestas, la verdad espiritual es que su mano no se ha apartado. A veces, la razón espiritual por la que no podemos dormir está directamente vinculada con esa tensión interna entre lo que percibimos y lo que creemos. Sentimos que la realidad nos golpea más fuerte de lo que podemos resistir, y la fe se ve desafiada por las circunstancias. Pero el mensaje bíblico insiste en que no debemos vivir guiados por lo que vemos, sino por lo que sabemos de Dios. Sabemos que es fiel, que no miente, que no se equivoca. Sabemos que, incluso si hoy parece que todo está en nuestra contra, en su momento perfecto, Él se revela con poder y misericordia. Pensemos también en aquellos que han sufrido la fractura de su familia, padres que ven cómo los hijos se alejan, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Parejas que sienten que el amor inicial se ha perdido, abuelos que anhelan la unión familiar, pero encuentran rechazo o indiferencia. En situaciones así, la pregunta común es, ¿por qué Dios permite esto? Y sobre todo, ¿cómo es que no interviene de inmediato para restaurar aquello que se ha roto? El temor, la ansiedad y la soledad juegan en nuestra contra. Cuando tratamos de conciliar el sueño y cada día al despertar, la realidad no ha cambiado, alimentando un ciclo de desesperanza. Sin embargo, la certeza de la soberanía divina radica en entender que muchas veces el silencioso obrar de Dios comienza en la transformación del corazón individual antes de manifestarse en la restauración exterior. Cuando nos aferramos a pasajes como Jeremías 29:11, reconocemos que Dios tiene un plan, incluso si este plan implica pasar por un tiempo de silencio o de aparente inactividad. Ese aparente es clave, porque a menudo Dios está más activo en nuestro interior durante los periodos de mayor confusión y desconsuelo. No es que Él se haya ausentado, sino que obra en dimensiones que escapan a nuestro entendimiento. Quizás, en la oscuridad de la noche, cuando nuestras fuerzas se agotan y nuestra mente busca consuelo, sea el momento propicio para encontrarnos con Dios en la quietud. A veces, solo cuando cesa el ruido externo somos capaces de percibir el susurro divino que nos dice, «Hijo, hija, confía en mí». Sí, es duro mantener la fe cuando el panorama no cambia al amanecer, y a veces estamos tan abrumados que dudamos de la bondad del Señor. Pero debemos recordar que la historia de la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, en medio de grandes pruebas, aprendieron a depositar su confianza en aquel que todo lo ve y todo lo sabe. A lo largo de estos relatos, descubrimos una verdad recurrente. Dios no deja de sostener a sus hijos, aun cuando su intervención no sea tan rápida o evidente como deseamos. Pensemos en el dolor de aquellos que han perdido un ser querido y se encuentran en duelo. Las noches suelen ser aún más difíciles para ellos, porque la mente regresa una y otra vez al recuerdo de esa persona ausente. El corazón se retuerce ante la pregunta, ¿por qué Dios no lo sanó? O, ¿por qué mi oración no fue suficiente? En esos momentos, el cansancio físico y emocional se hace insoportable y sentimos que no hay un lugar a donde voltear para recibir consuelo. Sin embargo, la Escritura nos recuerda que el Señor es cercano a los quebrantados de corazón, que Él mismo enjuga las lágrimas de aquellos que claman a su nombre. Aunque no siempre entendamos sus propósitos de inmediato, podemos creer que su plan abarca dimensiones eternas y que la muerte física no es el fin de la historia. Su soberanía se extiende más allá de lo que percibimos en este plano terrenal. Sí, es cierto que los caminos de Dios no son los nuestros
y que sus pensamientos superan por mucho nuestro razonamiento. De esa verdad se deriva que hay misterios que jamás comprenderemos por completo mientras estemos en este mundo, y eso puede generarnos impotencia. Sin embargo, nos ofrece también la oportunidad de descansar en la certeza de que hay un Dios más grande que nuestros problemas, que nuestro dolor, que nuestras preocupaciones diarias. Un Dios cuyo carácter es inmutable, que no se deja llevar por las circunstancias, sino que dirige la historia hacia un destino provechoso. Cuando te preguntas por qué no puedes dormir, cuando las ansiedades de la vida te consumen y parece que la oscuridad se apodera de tu mente, es crucial recordar que Dios no te ha abandonado. Aun si te sientes al borde de la rendición, Él te sostiene con su mano. Aun si tus lágrimas son abundantes, Él las recoge con ternura. Quizás, a través de ese insomnio, tu alma está clamando por una comunión más profunda con el Creador. Tal vez sea la oportunidad de acercarte a su palabra y redescubrir que Él es tu refugio, tu fortaleza, tu consuelo. No se trata de negar la realidad del sufrimiento, ni de fingir que todo va bien. Se trata, en cambio, de alinear nuestro corazón con la perspectiva del cielo. Dios tiene el control, pero a veces permitir que esa verdad penetre nuestra alma requiere un tiempo de introspección y búsqueda sincera. A veces necesitamos reconocer que hemos intentado solucionar nuestras circunstancias con nuestras propias fuerzas y que no hemos dejado espacio para que el Señor nos guíe conforme a su propósito. Lo hermoso de la vida cristiana es que, incluso en medio de la tempestad más oscura, podemos encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Podremos ver a lo largo de muchos pasajes bíblicos que Dios actúa de maneras inesperadas, utilizando aquello que parece una desgracia para transformarlo en la base de un testimonio poderoso. Justamente por eso, aunque ahora te sientas desesperado y sin rumbo, esta temporada de tu vida puede convertirse en la plataforma en la que Él muestre su gracia, su fidelidad y su poder restaurador. Más adelante podrás comprender que esos momentos de insomnio no fueron en vano, sino que te prepararon para experimentar un nivel de relación con Dios más profundo de lo que imaginabas. Al reflexionar en el versículo de Jeremías 29:11, es fundamental tomarlo no como un simple mantra que repetimos para sentirnos mejor, sino como una declaración viva y real, un ancla para nuestra fe. Dios prometió a su pueblo un futuro y una esperanza, y en esa promesa está incluido todo aquel que ha puesto su confianza en Él. Aunque tus circunstancias actuales sean complicadas, aunque todo apunte a que no hay salida, el Señor sigue teniendo el control y usando cada detalle para forjar un carácter en ti, para pulir tu fe y para mostrarte que en su mano nada se pierde. Piensa en el ejemplo de una madre soltera que trabaja 2 turnos para mantener a sus hijos y aún así las facturas se acumulan. Puede que en la noche se pregunte por qué Dios permite que viva con tantas carencias y eso la lleve a sentir enojo, tristeza o frustración. Sin embargo, en medio de ese proceso, también puede darse cuenta de que su comunión con el Señor se fortalece a medida que cada noche ella eleva una oración sincera de «Señor, ayúdame». Aunque no lo note de inmediato, está siendo transformada en una mujer de fe, resiliente, con un testimonio valioso para otros que atraviesan la misma lucha. Del mismo modo, el migrante que se siente solo en un país ajeno quizá no pueda dormir por la angustia de no saber qué pasará al día siguiente, ni cómo resolverá su situación migratoria. Pero en su noche de desvelo puede encontrar en la Escritura la voz de Dios que le dice: «No temas, porque yo estoy contigo». Y esa certeza, aunque no resuelva de inmediato los problemas externos,
le da la fuerza necesaria para enfrentar un nuevo día con esperanza. Así, el plan de Dios se va desvelando en pequeños pasos, en detalles que antes pasaban desapercibidos, en puertas que se abren en el momento más inesperado. Es importante subrayar que nuestro entendimiento del plan divino es limitado. No podemos ver el cuadro completo, mientras que Él lo ve todo. Por eso, cuando llegamos al borde de nuestra paciencia y creemos que no hay posibilidad de victoria, Dios interviene de formas insospechadas. Aún en el silencio aparente, Él está orquestando encuentros, moviendo corazones y situaciones para tu bien, si has depositado tu confianza en Él. Este discurso busca recordarte que no estás solo en esta lucha, que miles de personas a tu alrededor enfrentan situaciones similares o aún más difíciles, y que el mismo Dios que obró en tiempos bíblicos sigue obrando hoy. A veces, la razón espiritual por la que no podemos dormir es que Dios nos está invitando a reconocer que necesitamos dejar de apoyarnos en nuestros propios recursos y comenzar a apoyarnos en la roca eterna. Cuesta, duele, porque implica reconocer nuestra insuficiencia y dejar el control en sus manos. Pero ese es el camino de la fe. Es el camino que nos lleva a descubrir que, incluso en la noche más oscura, su luz brilla con más fuerza. Cuando por fin podemos descansar en el Señor, entender que Él es soberano y que sus pensamientos son de paz y no de mal, descubrimos que la verdadera paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de ellos. Y esta convicción, cuando penetra tu corazón, puede liberarte de la esclavitud de la preocupación y la ansiedad. Aunque el caos parezca rodearte, el alma encuentra reposo en la esperanza de que todo forma parte de un plan más grande que tú mismo. Este plan, guiado por la mano amorosa de un Padre que te conoce mejor que nadie, se encargará de cada detalle de tu vida. Y si de algo puedes estar seguro, es que el día de mañana, cuando mires atrás, te darás cuenta de que Dios nunca te dejó, sino que siempre estuvo ahí, sosteniéndote en la palma de su mano. Solo que, a menudo, no lo entendemos hasta que pasamos la tormenta. Deja que cada noche que pases en vela se convierta en un recordatorio de tu necesidad de aferrarte más a la presencia divina. Permite que tus oraciones, incluso las que surgen desde la desesperación, se conviertan en un canto de confianza. Con el tiempo, observarás la fidelidad de Dios manifestándose en cada aspecto de tu vida, y te darás cuenta de que, aun cuando tus planes no salieron como esperabas, su propósito es infinitamente mejor. Todo esto no es una utopía religiosa ni un simple consuelo emocional. Es la verdad que trasciende cada generación y cada cultura. Desde hace siglos, hombres y mujeres han probado la bondad del Señor en medio de sus aflicciones y han salido fortalecidos, porque, al final, todo gira en torno a confiar en que Él no comete errores ni tarda su respuesta, y aunque quizá no comprendamos el porqué de las noches sin dormir, podemos aferrarnos al para qué, para acercarnos más a Él y entender que su plan, aunque misterioso, siempre es bueno. José, un joven descrito en los capítulos de Génesis 37 al 50, es uno de los mejores ejemplos de cómo Dios permite desvíos para cumplir su propósito. La historia de José inicia con un aparente favoritismo de su padre, Jacob, que desató la envidia de sus hermanos. Quizás te identificas con esto. A veces quienes están más cerca de nosotros son aquellos que nos hieren con mayor profundidad. José padeció la traición de sus propios hermanos, quienes se cansaron de sus sueños y de la predilección paterna, decidiendo finalmente venderlo como esclavo. Para alguien que tenía sueños dados por Dios, ser vendido como mercancía humana no parecía un episodio que augurara el cumplimiento de promesas divinas. Sin embargo,
Los caminos de Dios no se ajustan a nuestras percepciones inmediatas. Aun cuando José fue llevado a Egipto, un lugar desconocido, lejos de su familia y su cultura, Dios no se apartó de él. Podríamos preguntarnos cómo conciliaba el joven la promesa divina con la realidad dolorosa que vivía. Quizás hubo noches en las que José no podía dormir, recordando la traición y preguntándose por qué Dios había permitido tal desastre. Aún así, la Escritura relata que en cada circunstancia adversa, el favor de Dios acompañó a José. Fue puesto como esclavo en la casa de Potifar, luego encarcelado injustamente por una acusación falsa y, sin embargo, en medio de ese encierro, Dios seguía preparándolo para un destino mucho mayor: convertirse en gobernador de Egipto. Esta trama ilustra de manera contundente cómo, muchas veces, los desvíos en nuestra vida son parte esencial del plan divino. Desde la lógica humana, no tiene sentido que alguien sea esclavizado y encarcelado para después alcanzar un alto puesto de autoridad. Pero así es como Dios opera. Él toma lo que el mundo desprecia y lo convierte en un instrumento de bendición. Al final, cuando José se reencuentra con sus hermanos, expresa una de las declaraciones más poderosas de la Escritura en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esa es la clave para comprender muchos de los sufrimientos que atravesamos. Podríamos interpretar cada situación difícil como un callejón sin salida o como un abandono divino, pero si permanecemos fieles y confiados en que el Señor sigue obrando, llegará el día en que veamos que todo encajó perfectamente en un propósito mayor. A la luz de esta historia, podemos aplicar la lección a nuestra propia vida. ¿Alguna vez te has sentido traicionado o abandonado por personas de tu círculo más cercano? Tal vez experimentaste una ruptura en una amistad de años. Quizá un proyecto laboral en el que invertiste mucho esfuerzo terminó en despido o en un fracaso que no viste venir. O puede que tu familia misma se convirtiera en fuente de dolor. En esos momentos, se hace difícil creer que Dios está al control, porque sentimos que todas nuestras expectativas se han roto y que nuestra vida ha tomado una dirección totalmente opuesta a la que creíamos que era la correcta. Sin embargo, la historia de José nos recuerda que no todo lo que parece un retroceso es definitivo. Dios puede utilizar esa traición para llevarte a un lugar que jamás hubieras imaginado, y aunque ese proceso duela, el resultado final será un testimonio de su gracia y de su poder. Imagínate, por ejemplo, a un joven migrante que sale de su país natal buscando prosperidad y la posibilidad de ayudar a su familia, pero al llegar a su destino se enfrenta a una serie de infortunios. Pierde su documentación, es estafado por quienes prometieron ayudarle y termina viviendo en condiciones precarias. Este joven, al igual que José, puede preguntarse: ¿por qué me pasa esto? ¿Acaso Dios no vio mi esfuerzo y mis buenas intenciones? Pasan los meses, la situación no mejora y se siente cada vez más distante de sus seres queridos. Sin embargo, quizás, en medio de esa adversidad, aprende un oficio que más tarde le permitirá encontrar un trabajo estable. De pronto, conoce a personas influyentes que valoran su empeño y le abren la puerta a oportunidades que nunca imaginó. Es posible que, al mirar hacia atrás, se dé cuenta de que cada obstáculo le preparó con habilidades y conexiones necesarias para su futura carrera. Así opera Dios. Nos lleva por caminos que se antojan oscuros y desconcertantes, pero luego encontramos la luz de su propósito, que ilumina cada paso aparentemente equivocado. De la misma manera, pensemos en un padre o una madre que, por razones fuera de su control, fue despedido de un empleo donde llevaba años trabajando. De pronto, ese sustento desaparece.
las cuentas no esperan, y la familia entera experimenta temor e incertidumbre. Quizás en medio de la desesperación, esa persona logra emprender un pequeño negocio que surge de una pasión dormida. Aunque al principio el negocio avanza lento, con el tiempo y la gracia de Dios, comienza a florecer y termina dándole una independencia financiera y una satisfacción personal que el antiguo empleo jamás le habría otorgado. Así, las aparentes pérdidas se convierten en ganancias a la luz del plan divino. Eso no significa que debamos minimizar el dolor de los desvíos. Sería deshonesto decir que pasar por injusticias o traiciones es algo fácil de sobrellevar. El propio José, seguramente, tuvo momentos de angustia y frustración, noches de insomnio preguntándose por qué todo le había salido al revés. Sin embargo, su historia demuestra que, a pesar de las apariencias, jamás estuvo solo. La mano de Dios lo guiaba paso a paso, permitiendo incluso lo que parecía cruel e innecesario, para llevarlo a un escenario donde su poder sería manifestado de manera excepcional. Para nosotros, la confianza en la soberanía de Dios consiste en creer que, en medio de las situaciones más dolorosas, Él no está de brazos cruzados. En cambio, está formando nuestro carácter, está desarrollando habilidades en nosotros y mostrándonos su fidelidad. Tal vez la puerta que considerábamos como la única salida se cerró, pero cuando el Señor cierra una puerta, a menudo abre una ventana, y desde esa ventana descubrimos un horizonte nuevo. Así que, si has atravesado o estás atravesando un momento de quiebre donde tu vida pareciera desviarse por completo, recuerda que el testimonio de José no es un cuento aislado. Es un reflejo de cómo Dios actúa en la historia de cada creyente que se somete a su dirección. Su aparente retraso no es su negación. Sus desvíos no son un callejón sin salida, sino una vía para perfeccionar sus planes eternos en tu vida. Tal vez hoy no veas el sentido de tu dolor, pero confía en que Dios es experto en transformar lo negativo en positivo, el llanto en gozo, la traición en promoción. A medida que avanzamos, nos vamos dando cuenta de que en cada etapa de estos desvíos, crecemos en dependencia y sensibilidad a la voz de Dios. En ocasiones, la desesperación nos hace clamar a Él con más fervor que cuando las cosas marchaban bien, y esa relación íntima con el Creador es la que, a la larga, nos da la fortaleza necesaria para cumplir con los propósitos que Él ha diseñado para nosotros. Sin la prueba, no apreciaríamos el triunfo. Sin la oscuridad, no valoraríamos la luz. Sin la injusticia, no entenderíamos la magnitud de la gracia divina. Así que, en lugar de preguntarte obsesivamente, ¿por qué me pasa esto a mí?, podrías cambiar tu perspectiva y preguntarte, ¿para qué me está sucediendo esta prueba? ¿Qué quiere enseñarme Dios a través de esto? ¿Cómo me está preparando para bendecir a otros en el futuro? Quizás tu testimonio será la respuesta para personas que enfrentarán una situación similar en el mañana. Y tú podrás contarles que, aunque la noche parezca larga, la luz de la mañana siempre llega para quienes esperan en Dios. La razón espiritual por la que no podemos dormir a veces está ligada con no querer soltar nuestros planes para abrazar los de Dios. Pero, como hizo con José, Dios puede permitirnos tocar fondo para enseñarnos a depender únicamente de Él. Cuando la dependencia es total, Él se encarga de levantarnos a un lugar más alto del que jamás hubiésemos soñado. Y al contemplar desde esa posición, entenderemos que cada lágrima, cada desilusión y cada revés nos condujeron al momento perfecto donde su gloria se manifestó, quizás no en la forma que imaginábamos, pero sí en la forma que realmente necesitábamos,
Cuando sentimos que nuestra vida está en pausa y Dios guarda silencio, esa quietud puede ser terriblemente incómoda. No es fácil lidiar con la idea de que nuestras oraciones no han sido respondidas, especialmente cuando vemos la urgencia de nuestras necesidades. Pensemos en la madre que ve a su hijo enfermo y día tras día ora por un milagro que parece no llegar. Cada noche contempla a su pequeño y ruega porque la fiebre cese, porque los médicos encuentren la cura o al menos den un diagnóstico alentador. Sin embargo, los días se convierten en semanas, y las semanas en meses, y la sanidad no se manifiesta. Naturalmente, esa madre se desespera, se cuestiona su fe, y en muchas noches de insomnio se pregunta si Dios la ha olvidado. O quizá consideremos el caso de un padre que ha hecho todo lo posible para conseguir empleo. Envía currículums, hace llamadas, pide referencias, va a entrevistas, y nada parece resultar. Ve cómo cada oportunidad se desvanece sin explicación aparente y siente en carne propia la frustración de no poder proveer para su familia. Sus oraciones parecen subir al cielo y rebotar sin respuesta. La presión económica lo consume, y por las noches la ansiedad le roba el sueño, recordándole una y otra vez que el tiempo pasa y la solución no llega. También podemos pensar en jóvenes que están en la etapa crucial de su vida, buscando un propósito, intentando entender para qué fueron creados. Tienen planes, sueños y anhelos de servir a Dios de alguna manera, pero no encuentran dirección, no hallan puertas abiertas. Están rodeados de un mundo que ofrece muchas alternativas, pero ninguna resuena en el corazón con claridad. En medio de esa confusión, dudan si Dios realmente escucha sus clamores o si por el contrario han sido dejados a su suerte. En todos estos casos es normal que surja la sensación de que Dios guarda silencio, de que nuestras súplicas no alcanzan el trono celestial. Sin embargo, la Escritura nos recuerda en Isaías 55, 8, 9, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Este pasaje nos confronta con la realidad de que el tiempo divino no siempre coincide con nuestras urgencias humanas. Dios ve el panorama completo, mientras nosotros apenas vislumbramos un fragmento. Es un acto de humildad reconocer que no podemos exigirle al Creador del universo que actúe conforme a nuestra agenda. Muchos personajes bíblicos experimentaron esa pausa en la que Dios parecía no responder. Pensemos en David, quien fue ungido como rey, pero pasó años huyendo de Saúl antes de sentarse en el trono. Durante ese tiempo, escribió varios salmos quejándose de la aparente ausencia de Dios, clamando por justicia y preguntando hasta cuándo se prolongaría su sufrimiento. Sin embargo, la formación de su carácter ocurrió precisamente en ese lapso de persecución, y al final, él se convirtió en un rey conforme al corazón de Dios, capaz de gobernar con misericordia y justicia. De igual manera, cuando sientas que tu vida está en pausa y Dios no te responde, recuerda que Él no está improvisando. Cada paso, cada demora, cada silencio puede convertirse en una oportunidad de crecimiento interior. En esa demora aprendemos a valorar la comunión con Él, a buscar su presencia por encima de las bendiciones, a purificar nuestros motivos. Tal vez queremos que Dios responda de inmediato para aliviar nuestro dolor, pero Él sabe que si responde demasiado pronto, no habremos desarrollado la madurez para apreciar la respuesta o sostenerla en el tiempo. Además, el silencio de Dios no implica su ausencia. A menudo, cuando todo parece quieto, es cuando el Señor está obrando de la manera más profunda en nuestra alma. Es como la semilla enterrada,
que lejos de la vista humana está echando raíces antes de brotar a la superficie. En la pausa, Dios puede estar cimentando tu carácter, fortificando tu fe y preparándote para un propósito que ni siquiera imaginas en este momento. Si miramos con cuidado, en la Biblia se nos enseña repetidamente a confiar en Dios aún en la incertidumbre. Se nos insta a esperar en Él, a no desmayar. De hecho, a veces la respuesta a nuestras oraciones no es sí ni no, sino espera. Y esa espera se convierte en la lección más valiosa de nuestra vida, porque nos confronta con nuestra limitación humana y nos invita a rendir el control a alguien que es infinito en sabiduría. También es significativo recordar que, si bien Dios está obrando tras bastidores, parte de nuestra responsabilidad es permanecer fieles y activos en lo que sí podemos hacer. Si estás buscando empleo, continúa formándote, sigue tocando puertas, desarrollando nuevas competencias. Si estás orando por la sanidad de un hijo, asegúrate de explorar todas las opciones médicas y de proveerle amor incondicional, asegurándole que no estás luchando solo, sino confiando en el gran médico de médicos. Si estás buscando tu propósito, sirve allí donde te encuentres. Aprovecha oportunidades pequeñas, desarrolla dones y talentos. En la medida en que avanzamos en obediencia, el Señor revela el siguiente paso. Al compartir estos principios, se hace esencial entender que la fe cristiana no es una fórmula mágica para eliminar los problemas de la vida, ni para garantizar una respuesta instantánea a cada plegaria. Es, ante todo, una relación de confianza con un Dios que obra a su manera y en su tiempo. Y esa relación es la que sostiene al creyente cuando las circunstancias no mejoran, cuando la espera se prolonga y cuando el cansancio amenaza con desplomarnos. Este proceso nos enseña a distinguir entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. A veces, el mayor obstáculo para recibir la respuesta divina es nuestra obstinación en cómo y cuándo queremos que dicha respuesta llegue. Podríamos estar pidiendo algo que no está alineado con el plan de Dios, o tal vez sí está alineado, pero no es el momento oportuno. De cualquier forma, la sumisión a la soberanía divina implica creer que, si Dios dice no o se mantiene en silencio, Él sigue siendo bueno, sigue teniendo el control y no ha dejado de amarnos. Esa convicción firme, arraigada en nuestro corazón, es la que nos sostiene en los periodos de espera. Si estás en un tiempo en el que la vida parece estancada, permíteme recordarte que Dios está más interesado en tu transformación interna que en tus comodidades externas. Sí, Él es capaz de abrir puertas de empleo, de traer sanidad milagrosa, de restaurar familias y de revelar propósitos, pero también sabe que, sin un corazón moldeado, todo logro externo sería efímero. Por eso, aprovecha este periodo para acercarte a su palabra, para orar con sinceridad y para pedirle al Espíritu Santo que refine tus motivos. Tal vez, en la quietud de la noche, cuando sientes que el sueño no llega, sea el instante propicio para decirle: Señor, no entiendo, pero confío en ti. Me rindo y te pido que obres en mí. A través de esa simple oración se establece una conexión sincera con Él, y aunque la respuesta no sea inmediata, tu paz interior comenzará a florecer. Y es que la verdadera paz no depende de la desaparición de los problemas, sino de la certeza de que estás en las manos de aquel que todo lo puede. Esa certeza, mientras se afianza en tu espíritu, comienza a disipar la ansiedad y el desvelo. Es cierto que los problemas seguirán estando ahí al despertar, pero tu forma de enfrentarlos habrá cambiado, porque tu perspectiva ahora contempla la grandeza de Dios por encima de tus limitaciones. Isaías 55, 8, 9.
al recordarnos que sus pensamientos son más altos que los nuestros, nos invita a reconocer que hay un plan en marcha que no podemos controlar ni acelerar. Nuestra parte es colaborar con lo que Él hace, no estorbarlo con nuestros miedos, quejas o intentos desesperados de forzar las circunstancias. Si aprendemos esa lección, no solo podremos dormir mejor, sino que viviremos con mayor serenidad, aún en medio de la incertidumbre. Hay quienes atraviesan la noche en vela no solo por preocupaciones materiales, sino también por dudas espirituales. ¿Seré realmente un hijo de Dios? ¿He cometido un pecado tan grande que me aleja de su favor? ¿Será que Dios no me ama lo suficiente como para atender mi necesidad? En esos interrogantes se esconde la voz del acusador, que intenta destruir nuestra fe y esperanza. Sin embargo, la palabra de Dios afirma que nada podrá separarnos del amor de Cristo, Romanos 8, 38, 39, y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, 1 Juan 1, 9. Por lo tanto, no deberíamos dudar de su amor ni de su disposición para socorrernos. Si hay algo que confesar, hágase con sinceridad. Si hay algo que se deba corregir, hágase con humildad. Pero no vivas bajo la culpa o el temor perpetuo, porque Dios desea liberarte, no condenarte. Él te ama con un amor eterno, un amor que se manifestó plenamente en la cruz. A medida que integres esta realidad a tu vida, comenzarás a ver cómo el insomnio, provocado por la angustia y la incertidumbre, se transforma en una oportunidad de comunión con un Dios que no está indiferente, sino que te llama a confiar cada vez más. Y cuando la respuesta llegue o cuando comprendas su plan, te darás cuenta de que todo tuvo un sentido mayor. No fue una pérdida de tiempo ni un castigo arbitrario, sino una parte esencial de la historia que Dios quiere narrar en tu vida. En esa narrativa, cada obstáculo se convierte en un peldaño hacia la madurez, y cada silencio en un ejercicio de fe que forja un carácter resistente a las tormentas de la vida. Cuando leemos el relato en que Jesús calma la tormenta en Marcos 4, 35, 41, descubrimos uno de los pasajes más ilustrativos sobre la paz en medio de la tempestad. Jesús y sus discípulos están cruzando el mar de Galilea y de repente se desata una furiosa tormenta que amenaza con hundir la barca. Los discípulos, aterrados, buscan a Jesús y lo encuentran durmiendo en la popa. Asustados y sorprendidos, lo despiertan diciendo: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Es interesante que el Señor, al despertar, no solo calma la tormenta con su palabra, sino que también reprende la falta de fe de sus discípulos. Este incidente muestra que, aunque Jesús estaba físicamente presente, los discípulos se llenaron de pánico. Se sintieron abandonados, como si el Maestro no se percatara de la gravedad de la situación. Es una imagen de lo que a veces nos sucede. Sabemos que Dios está con nosotros, pero cuando la tempestad arrecia, tendemos a olvidar su poder y a concentrarnos únicamente en la magnitud del problema. En la vida diaria, esa tormenta puede ser el diagnóstico médico que nos sacude hasta lo más profundo, la deuda económica que no sabemos cómo saldar, la depresión que parece nublar cada esperanza o la crisis familiar que amenaza con desintegrarnos. Sea cual sea la naturaleza de la tempestad, el problema no radica en su fuerza, sino en nuestra respuesta de fe o de miedo. En Filipenses 4:7 se nos habla de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto nos indica que, aun cuando las circunstancias externas sean caóticas, es posible experimentar una calma interior inexplicable para la lógica humana. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre cuando fijamos nuestra mirada en el autor de la fe,
en lugar de dejarnos consumir por las olas que nos rodean. A veces, la razón espiritual por la que no podemos dormir está ligada a la forma en que enfrentamos nuestras tormentas. En lugar de buscar a Jesús y confiar en su poder, tratamos de manejar la situación por nuestra cuenta y el temor nos domina. Es como si nos olvidáramos de que Él está en la barca con nosotros. Incluso cuando parece que no actúa de inmediato, su presencia es suficiente para darnos seguridad. Recordemos que la tormenta no despertó a Jesús, pero el clamor de sus discípulos sí. Esto revela que Dios no es insensible a nuestro sufrimiento. Él espera que acudamos a Él con confianza. Si nos acercamos con fe, descubriremos que su palabra es capaz de calmar no solo la tormenta exterior, sino también el remolino interior de nuestras emociones. Piensa en quienes lidian con enfermedades que parecen no tener cura. Noche tras noche, el dolor o la preocupación se hacen insoportables y el sueño se convierte en un anhelo inalcanzable. Sin embargo, hay creyentes que han atravesado estas pruebas y dan testimonio de una paz indescriptible. No significa que no haya dudas o momentos de debilidad, pero algo superior los sostiene, y es la certeza de que Dios sigue siendo Dios, aunque la enfermedad persista. De igual forma, en el tema de las deudas, muchos sienten que se ahogan en un mar de pagos atrasados, intereses acumulados y amenazas de embargo. La ansiedad se dispara y, de nuevo, el sueño se escapa. Sin embargo, hay quienes han entregado esa preocupación al Señor y han experimentado soluciones milagrosas, o una tranquilidad interna para gestionar los recursos con sabiduría, evitando caer en la desesperación, o en el caso de la depresión, que es una tormenta interna donde las emociones parecen un vendaval incontrolable. Hay personas que, a pesar de la ayuda profesional y el apoyo familiar, se sienten atrapadas en un pozo oscuro sin salida. No obstante, con la guía de la palabra de Dios, la oración y la comunidad de fe, han encontrado una mano extendida que los saca poco a poco de ese abismo, otorgándoles esperanza y nuevos bríos para seguir adelante. La clave en estos escenarios radica en entender que la presencia de las tormentas no implica ausencia divina. A menudo esperamos que Dios disipe los problemas al instante, y si eso no ocurre, concluimos que Él no está obrando. Pero la Escritura nos muestra que, en ocasiones, Dios nos permite navegar en medio de las tempestades para enseñarnos a depender exclusivamente de su gracia. No se trata de negar la realidad de los problemas, sino de reconocer que hay un poder superior que puede sustentarnos y darnos paz incluso antes de ver la solución tangible. Al reflexionar en el pasaje de la barca, notamos que Jesús ciertamente calmó las aguas con su palabra de autoridad, pero la enseñanza mayor fue para los discípulos. ¿Por qué temen si yo estoy con ustedes? Y esa es la pregunta que nos confronta hoy. ¿Por qué tememos si sabemos que el Rey de Reyes vela por nosotros? Si realmente lo creemos, no tendríamos razón para vivir en pánico. Aunque la tormenta siguiera, nuestra fe en aquel que todo lo puede disiparía el temor. Ahora bien, entender esto no significa que nunca sintamos miedo o que no haya noches de desvelo. Somos humanos y es normal experimentar ansiedad. Sin embargo, sí implica que tenemos un recurso ilimitado en Cristo para enfrentar esas emociones. Podemos acudir a Él en oración sincera, expresando nuestra angustia y permitiendo que su paz reine. Uno de los mayores obstáculos para recibir la paz divina es el orgullo que nos hace creer que podemos enfrentar el problema solos, sin ayuda de nadie. Pero la Biblia nos llama a humillarnos ante el Señor. 1 Pedro 5, 6, 7. A echar sobre Él todas nuestras ansiedades, porque Él cuida de nosotros. Cuidar no significa que nos librará inmediatamente de toda adversidad, sino que nos guiará,
protegerá y proveerá lo necesario para atravesarla con fe. Cuando contemplamos testimonios de personas que han pasado por tormentas devastadoras, pérdidas familiares, crisis económicas, enfermedades mortales, y emergen con una fe renovada, nos damos cuenta de que la gracia de Dios es real y que su paz es un ancla firme en medio de cualquier tempestad. Estas vivencias son un recordatorio de que, si otros han logrado reposar en el Señor en circunstancias extremas, nosotros también podemos encontrar descanso en su presencia. El insomnio espiritual ocurre cuando olvidamos que Dios está en control, cuando permitimos que la tormenta sea más grande que nuestro Dios. Pero si recordamos su poder y su amor, la tormenta, aunque real, pierde su capacidad de dominarnos. Descubrimos que nuestra alma puede dormir tranquila sabiendo que Él vela, que su mano no se acorta para salvarnos en el momento adecuado. Si en este instante estás sintiendo que las olas te sobrepasan y que no hay salida visible, no estás solo. El mismo Jesús que reprendió los vientos y calmó el mar está disponible para ti hoy. Puedes clamar a Él y experimentar cómo su paz invade tu corazón, aunque la situación externa tarde en resolverse. Eso es lo sobrenatural del cristianismo. La paz llega antes de la solución, porque la verdadera solución es su presencia. Allí radica la diferencia con la forma en que el mundo maneja la ansiedad. El mundo busca calmar la tormenta externa con métodos temporales, pero el Señor se enfoca en darnos paz interior, y cuando un corazón está en paz, puede enfrentar cualquier tormenta con valentía. El testimonio de restauración en medio del dolor es algo que marca nuestras vidas de manera profunda, sobre todo cuando vemos a alguien que parecía haberlo perdido todo y, sin embargo, se levanta con una fuerza que solo puede provenir de Dios. Imaginemos a un migrante hispano que llegó a un país extraño con la esperanza de proporcionar una vida mejor a su familia. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. Sufrió un robo, perdió el poco dinero que tenía, y para colmo, se enteró de que su familia en el país de origen atravesaba una crisis de salud con su hijo menor. Las dificultades se acumularon, a tal punto que perdió la noción de la alegría. Todas las noches se culpaba por haberlos dejado solos, por no haber previsto los obstáculos. En esas madrugadas de insomnio, lloraba y se preguntaba por qué Dios no intervenía a su favor. Durante meses, vivió en la calle, sin un techo fijo, con la desesperanza como compañera constante. Un día, encontró una iglesia que ofrecía apoyo a personas sin hogar. Comenzó a asistir, aunque inicialmente con un corazón endurecido y enojado. ¿Cómo creer en un Dios que parecía haberlo abandonado cuando más lo necesitaba? Sin embargo, fue allí donde escuchó la palabra que le recordó Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquella verdad sembró una semilla en su interior. Poco a poco, la comunidad lo recibió con amor, le ofreció un espacio donde dormir y a través de donaciones y contactos consiguió un empleo sencillo para empezar a recuperarse. Aunque el proceso fue lento, vio la mano de Dios en cada paso y su relación con la familia a la distancia empezó a restaurarse. De manera paulatina, pudo enviar dinero para cubrir los gastos médicos de su hijo, quien milagrosamente comenzó a mejorar. Esta experiencia no fue un evento instantáneo, sino un proceso doloroso y lleno de altibajos, pero al final, el migrante reconoció que Dios usó cada pérdida para conducirlo a un lugar de humildad y dependencia total del Señor. Eventualmente, se reencontró con su familia en un contexto mucho más estable y, hoy, testimonia que en su momento más oscuro, cuando no podía conciliar el sueño por la angustia, Dios estaba allí, obrando en silencio.
Este tipo de historias, sean reales o inspiradas en hechos reales, nos demuestran que el dolor nunca es el fin para los que confían en Dios. Más bien, se convierte en un camino hacia la redención y la reconciliación, tanto con el Padre Celestial como con quienes nos rodean. Otro ejemplo significativo es el de una mujer que fue abandonada por su esposo con 2 hijos pequeños. La devastación emocional fue brutal, y la crisis económica echa raíces rápidamente cuando falta el sustento principal. Las noches se convertían en un calvario de lágrimas y preguntas sin respuesta. ¿Por qué se fue? ¿Qué hice mal? ¿Cómo voy a mantener a mis hijos ahora? Sumida en la desesperación, un día abrió la Biblia y se encontró con Romanos 8:28, esa promesa que declara que Dios puede transformar aún los sucesos más dolorosos en parte de un plan mayor para bendecirnos. Aunque al principio no entendía cómo eso podía ser cierto en su caso, decidió aferrarse a esa promesa como su única fuente de esperanza. La iglesia local comenzó a brindarle apoyo, y un grupo de mujeres se unió para cuidar a sus hijos mientras ella buscaba oportunidades de trabajo. Con el tiempo, desarrolló un pequeño negocio desde casa, y aunque al principio los ingresos eran modestos, su dedicación y la gracia de Dios lo hicieron crecer. Eventualmente, la estabilidad económica llegó junto con un proceso de sanidad interior. Aquella mujer aprendió a perdonar a su exesposo, no como un acto de debilidad, sino como un medio de liberación personal. Dios también obró en el corazón de su pareja, que tiempo después regresó arrepentido, buscando la reconciliación. Fue un camino largo y doloroso, pero al final, la familia experimentó una restauración que solo puede atribuirse al mover del Espíritu de Dios. Este testimonio es un recordatorio de que cuando el Señor interviene, se encarga de sanar heridas, proveer recursos e incluso de restaurar relaciones que parecían imposibles de revivir. Así, cuando hablamos de sufrir y luego ver la mano de Dios, no lo hacemos desde un optimismo ingenuo, sino desde la convicción de que Romanos 8:28 sigue vigente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese todas las cosas abarca tanto las victorias como las derrotas, los momentos de abundancia como los de escasez, los días de felicidad como los de llanto. Quizás te encuentres en un punto en el que todo indica que tu historia no tendrá un final feliz. Tal vez has perdido un empleo, tu salud se ha deteriorado o tu familia se desmorona ante tus ojos. Puede que te resulte casi imposible visualizar un futuro esperanzador y duermas con la angustia de no saber si el día de mañana será peor que hoy. Sin embargo, el testimonio de estos migrantes, de esta mujer y de tantos otros que han hallado restauración en Dios, sirve como faro en la noche más oscura. Dios no se ha olvidado de ti. Está forjando en tu interior la fe necesaria para superar este tramo del camino. Aunque no veas resultados inmediatos, cada paso que des hacia Él te acerca a la meta que Él ha determinado para tu vida. Es cierto que, en la perspectiva humana, no siempre tenemos la garantía de que todo se resolverá exactamente como deseamos. Dios es soberano y puede permitir que el proceso de restauración sea diferente a lo que teníamos en mente. Pero podemos tener la certeza de que su plan, aunque misterioso, siempre estará impregnado de amor y bondad para quienes lo buscan con sinceridad. Allí es donde la dependencia en el Señor cobra todo su sentido. Cuando comprendemos que nuestras fuerzas son limitadas, reconocemos la necesidad de un poder superior que actúe a nuestro favor. Es en esa rendición donde empieza la obra transformadora de Dios. En la Biblia, la historia de Job también ilustra a un hombre que lo perdió todo: familia, salud, bienes materiales. En su desesperación, Job conversó con Dios, se quejó, cuestionó,
y al final entendió que no podía comparar su entendimiento del dolor con la sabiduría divina. Reconoció la grandeza de Dios y se humilló ante Él. Fue entonces cuando experimentó la restauración, no solo de sus bienes materiales, sino de su relación con el Creador. Quizás nuestra cultura moderna tenga poca paciencia para los procesos y quiera soluciones instantáneas, pero Dios, siendo eterno, no está limitado por nuestra prisa. Él quiere que, en el valle de la aflicción, aprendamos lecciones que difícilmente se adquieren en tiempos de bonanza. Cuando el dolor nos despoja de todo aquello en lo que confiábamos, personas, títulos, recursos, quedamos desnudos ante Dios y descubrimos que su gracia es realmente suficiente. Y esa gracia, tarde o temprano, produce frutos visibles, relaciones restauradas, nuevas oportunidades laborales, sanidad emocional o física, y un crecimiento en fe que nos convierte en testigos de la bondad divina. Con frecuencia, la razón espiritual por la que no podemos dormir radica en nuestra insistencia en querer cargar todo el peso de la adversidad en nuestros hombros. Olvidamos que Cristo nos invita a llevar su yugo, que es ligero, en lugar de aferrarnos al nuestro, que es demasiado pesado. Cuando dejamos de pelear con nuestras propias fuerzas y permitimos que sea Dios quien pelee nuestras batallas, experimentamos el reposo que tanto necesitamos. Esto no significa ser pasivos, significa descansar en el poder de aquel que puede transformar toda crisis en una oportunidad para su gloria. Por tanto, si hoy te encuentras en el fango de la desesperación, sin ver una luz que te indique el rumbo, recuerda que Dios continúa obrando, incluso en esa aparente oscuridad. No subestimes el poder de la oración, ni el valor de la comunidad cristiana que puede sostenerte en los momentos más crudos. No dejes de nutrir tu corazón con la palabra, pues de ella emana la fuerza que tus emociones no pueden proporcionarte. Y cuando mires atrás, verás que el tiempo de dolor no fue un vacío sin sentido, sino el lugar donde Dios se reveló a tu vida con mayor intensidad. Llegará el día en que puedas contar tu propia historia de restauración, y esa narración inspirará a otros que pasarán por situaciones similares. Podrás testificar que, aunque el llanto duró muchas noches, la alegría finalmente llegó al amanecer. Salmo 35. Podrás decir que, aunque las puertas se cerraron, fue Dios quien abrió otras más grandes. Podrás proclamar que, aunque tu familia estaba al borde de la destrucción, el Señor reconstruyó cada cimiento y los unió con lazos de amor más fuertes. Ese es el mensaje que una y otra vez resuena en las Escrituras. El dolor no es el fin, sino el proceso mediante el cual Dios exhibe su poder de transformación. Así que, la próxima vez que el insomnio amenace con consumir tus fuerzas, recuerda las historias de aquellos que encontraron en medio de la ceniza la belleza de la restauración divina. Permite que su testimonio alimente tu fe y te recuerde que no estás solo, que Dios aún tiene la última palabra, y esa palabra, para quienes le buscan con un corazón sincero, siempre será de esperanza, de amor y de nueva oportunidad. Moisés es un ejemplo paradigmático de lo que significa la preparación en el desierto. Antes de que fuera llamado a liberar al pueblo de Israel, pasó una larga temporada cuidando ovejas en una zona árida, lejos de la comodidad del palacio egipcio donde se había criado. Podríamos imaginar que, para él, ese cambio representó un duro golpe a su identidad. Pasó de ser un príncipe a ser un pastor errante. En Éxodo 3:1-12 se describe el momento en que, en medio de la rutina de cuidar el rebaño, se topa con la zarza ardiente. Allí Dios le habla de forma directa, comisionándolo para una tarea monumental.
¿Por qué Dios no lo llamó cuando aún estaba en el palacio, con influencia, con poder militar y político? Quizás porque Moisés no estaba listo. Necesitaba ser moldeado, desprenderse de su orgullo y aprender la humildad de servir en lo oculto, lejos del bullicio. Muchas veces el desierto es la escuela donde Dios nos forma, nos purifica y nos enseña que su gracia es suficiente, incluso en las carencias. Si traducimos esto a nuestra vida cotidiana, descubriremos que muchos de nosotros pasamos por desiertos en diferentes formas. Algunos atraviesan un desierto financiero, sin hallar el modo de salir de las deudas o de mejorar sus ingresos. Otros viven un desierto emocional, al sentir soledad y vacío interior, aunque estén rodeados de gente. Y otros experimentan un desierto espiritual, donde no perciben la presencia de Dios y la oración parece no tener efecto. En todos estos casos, la tentación es creer que estamos abandonados, que Dios nos ha dado la espalda. Sin embargo, si miramos la historia de Moisés, notamos que, en ese tiempo de aparente inactividad, Dios estaba preparando su plan más grande para la liberación de su pueblo. Del mismo modo, en nuestros desiertos actuales, Dios puede estar forjando virtudes que no desarrollaríamos en tiempos de prosperidad: paciencia, resiliencia, dependencia, obediencia. Pensemos en un joven que siente pasión por servir a Dios en el ministerio, pero no encuentra oportunidades. Se siente ignorado, sin un lugar en la iglesia donde desarrollar sus dones, y en cada intento de participar en proyectos parece toparse con muros infranqueables. Podría concluir que Dios no lo está llamando, o que tal vez no es apto para servir. Pero la historia de Moisés nos enseña que el tiempo de espera no es un castigo, sino un entrenamiento. Quizás en esa soledad, ese joven aprende a orar con mayor fervor, a estudiar las Escrituras con profundidad, a desarrollar su carácter y a cultivar la compasión por otros en circunstancias similares. Llega un punto en el que, como Moisés ante la zarza, ese joven experimentará el llamado divino de manera clara, y allí entenderá que todo ese periodo de aparente estancamiento fue, en realidad, una preparación indispensable. Otro ejemplo lo vemos en personas que han dedicado su vida a un sueño profesional, pero tras varios fracasos y despidos, se sienten en un camino sin rumbo. En ese desierto laboral, donde nadie parece valorar sus habilidades, es posible que Dios quiera enseñarles nuevas aptitudes o dirigirlos hacia un ámbito completamente distinto al que habían imaginado. Durante ese tiempo, el desasosiego y el insomnio pueden apoderarse de sus noches, preguntándose por qué no hayan estabilidad. Y, sin embargo, tras la temporada de frustración, descubren que el desierto los llevó a reinventarse, a depender más del Señor y a encontrar una pasión que antes no habían contemplado. La clave está en no malinterpretar el silencio o la aridez como abandono. Si Moisés hubiese tenido la actitud de rendirse en el desierto, nunca habría estado atento a la zarza ardiente, pero su corazón estaba lo suficientemente abierto para notar algo inusual en medio de su rutina. Eso nos enseña que, en nuestro propio desierto, necesitamos mantener los ojos espirituales abiertos a cualquier señal de la presencia de Dios. Incluso si se nos presenta de una forma que no esperábamos, debemos estar listos para escuchar su voz. No olvidemos que la narrativa bíblica subraya que Moisés sintió temor y al mismo tiempo asombro. Reconoció la voz divina y comprendió que pisaba tierra santa. Es en la reverencia donde comienza la verdadera comunión con el Señor y donde se desata la revelación de su propósito. Así también, nuestro desierto puede volverse un lugar sagrado, donde, alejados del ruido de las multitudes, escuchamos con más claridad al Creador.
A veces, la razón espiritual de nuestro insomnio es que Dios desea llamarnos la atención, apartarnos de nuestra cotidianidad para revelarnos un propósito mayor. Pero estamos tan sumidos en nuestras quejas y temores que no percibimos la zarza que arde cerca de nosotros. Si tan solo nos detuviéramos a observar, quizá notaríamos la intervención divina que ha estado ahí todo el tiempo. En vez de eso, nos inquietamos por lo que no tenemos, por lo que hemos perdido o por lo que no comprendemos, y nos olvidamos de buscar a Dios en la quietud de la noche. Podríamos convertir esos momentos de desvelo en encuentros íntimos con el Señor, donde nuestra fe se fortalezca y nuestra visión se amplíe. El desierto de Moisés, además, nos recuerda la importancia de la humildad. Él había crecido en el palacio de Faraón, con privilegios y una posición de influencia. Sin embargo, ningún privilegio terrenal se compara con la autoridad que viene de Dios. Para ejercer esa autoridad necesitaba un corazón humilde y dependiente. Quizás tu propia trayectoria incluya un periodo donde gozaste de oportunidades que ahora parecen haber desaparecido. Ese descenso al desierto puede herir tu orgullo, hacerte sentir humillado, pero ¿y si esa humildad es justamente la llave que abrirá la siguiente etapa de tu vida? ¿Y si Dios está usando tus carencias actuales para forjar un carácter irrompible, capaz de sostener con fidelidad la misión que más adelante te encomendará? El encuentro de Moisés con Dios en la zarza le demostró que no se trataba de sus habilidades o credenciales humanas, sino del poder de aquel que lo llamaba. En tu situación actual, puede que Dios también desee recordarte que no depende de lo que tú seas capaz de hacer, sino de lo que Él puede realizar a través de ti. Esa realidad libera de la carga de tener que ser perfecto, omnipotente o sabio en tus propias fuerzas. Te invita, más bien, a ser un instrumento dócil en manos del Maestro, que sabe qué cuerdas pulsar en el momento preciso para producir la melodía que Él desea. Cuando veas que estás en un periodo de sequía espiritual, sin ganas de orar, sin fuerzas para alabar, sin un sentido de propósito, recuerda que, en el desierto, Dios se reveló a Moisés de forma sobrenatural. Podría ser que en tu desierto también esté preparando una revelación profunda de su carácter y de su plan para ti. No desprecies esos días grises, porque a veces es en la penumbra donde el resplandor de Dios brilla más. Después de todo, no se aprecia la luz en medio de la luz, sino en la oscuridad. Quizás tu mayor aprendizaje se dará cuando reconozcas que, sin la guía divina, cada paso que das es incierto. Al igual que Moisés, es posible que argumentes que no eres lo suficientemente capaz, que no tienes la elocuencia o la fuerza, pero si Dios te llama a algo, Él mismo te capacitará y te abrirá camino. El gran yo soy fue la respuesta a las inseguridades de Moisés, y es la misma respuesta a nuestras dudas actuales. ¿Quién soy yo para hacer esto?, preguntó Moisés, y Dios le contestó que no se trataba de quién era él, sino de quién era Dios. En ese momento, Moisés entendió que su identidad y su destino estaban sujetos a la autoridad del Altísimo. De la misma manera, cuando sintamos que no valemos lo suficiente, que no podemos contribuir en nada, o que estamos condenados a fracasar por nuestros errores pasados, necesitamos recordar que el valor de nuestra misión no depende de nosotros, sino del Dios que nos envía. Él puede tomar una vasija rota y hacerla un canal de bendición. En conclusión, el desierto no es un lugar de abandono, sino de preparación. Puede ser incómodo, doloroso, solitario y a veces interminable, pero tiene un propósito eterno. El silencio divino en ese lugar no es indiferencia, sino un espacio para que maduremos en fe. En lugar de resistirlo, hemos de abrazar el aprendizaje que trae y estar atentos a la voz de Dios,
que a veces se manifiesta en formas inesperadas. Quizás, tras esas noches de insomnio, descubrirás un nuevo llamado en tu vida, una zarza ardiente que te invita a dar un paso de obediencia radical y que te conducirá a la verdadera razón por la cual fuiste creado. La Biblia es la voz activa de Dios cuando todo parece callado. Para muchos, la oración se vuelve una lucha intensa en periodos de adversidad. Sentimos que nuestras palabras rebotan en el techo y regresan a nosotros sin respuesta. Pero es justo allí cuando podemos redescubrir la fuerza de la Escritura. En ella, Dios ha plasmado principios eternos, promesas, advertencias, consuelo y dirección. Es como si, en tiempos bíblicos, el pueblo de Israel hubiese tenido que recordarse a sí mismo que los profetas y los escritos sagrados eran el testimonio vivo de la voluntad de Dios. Hoy tenemos la gran bendición de tener la Biblia en múltiples traducciones y presentaciones al alcance de nuestra mano. Sin embargo, corremos el riesgo de subestimarla o de buscar respuestas más rápidas en otros lados. Pero, ¿qué pasa cuando leemos un pasaje como Proverbios 3, 5, 6 que dice: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas»? Este texto puede cambiar totalmente nuestro panorama si lo recibimos con fe. En momentos de confusión, nos recuerda que apoyarnos en nuestra lógica limitada suele ser peligroso. Nuestras emociones, presionadas por la adversidad, pueden nublar la razón y conducirnos a tomar malas decisiones. Pero si confiamos en Dios con sinceridad, Él nos guiará por sendas seguras, aunque no entendamos de inmediato cómo. O cuando alguien se sumerge en Salmo 23, «Jehová es mi pastor, nada me faltará», encuentra en esos versos un abrazo divino que promete protección y cuidado. Es un texto al que regresamos cuando la incertidumbre nos abruma. Y, curiosamente, aunque sea un pasaje conocido, cada vez que lo releemos en medio de diferentes crisis, parece hablar con una frescura renovada, confirmándonos que Dios sigue siendo ese pastor que camina con nosotros en el valle de sombra de muerte, disipando nuestros temores. Salmo 119, 105 afirma: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Esta declaración nos muestra la función principal de la Escritura: arrojar luz en lugares oscuros de nuestra vida. Cuando todo a nuestro alrededor se vuelve confuso, la Biblia nos ofrece directrices claras para vivir en la voluntad de Dios. Nos alerta cuando nos estamos desviando, nos anima cuando nos sentimos débiles y nos corrige cuando nuestro comportamiento no glorifica al Señor. No obstante, leer la palabra sin un corazón abierto puede convertirse en un acto mecánico que no produce transformación. Es fundamental acercarse con humildad y disposición a escuchar. La idea no es buscar solamente un pasaje que confirme lo que ya pensamos, sino permitir que la Escritura, como espada de doble filo, Hebreos 4:12, penetre en nuestro interior y discierna nuestras intenciones y pensamientos. De ahí surge la confirmación divina que tanto anhelamos en momentos de silencio aparente. Existen historias de personas que encontraron su propósito de vida al meditar en un pasaje bíblico que, antes, habían pasado por alto. De pronto, un versículo en particular resuena con fuerza en sus corazones, trayendo convicción y claridad. Es el caso de quien, desanimado, se topa con Isaías 41:10. «No temas, porque yo estoy contigo». Y entiende que el Señor lo llama a vencer sus temores para emprender un proyecto que bendecirá a muchos. O la historia de quien enfrenta la muerte de un ser querido, y al leer Juan 11:25-26,
descubre que Cristo es la resurrección y la vida, llenándose de esperanza ante la eternidad. Así, la palabra se convierte en más que un texto religioso. Es vida, consuelo y dirección en cada crisis. En tiempos de insomnio, cuando la ansiedad no permite descansar, abrir la Escritura puede ser un acto liberador. Allí, Dios nos habla, nos recuerda quién es Él, qué ha hecho en el pasado por su pueblo y qué promete hacer en nuestro presente. Nos confronta para que cambiemos nuestra forma de pensar y de actuar, y nos invita a descansar en su soberanía. Si nos mantenemos atentos, descubriremos que, a veces, Dios responde nuestras preguntas de la forma más inesperada, a través de un pasaje que llega justo en el momento oportuno. Además, no subestimemos la importancia de la aplicación práctica de la palabra. No basta con leer, es necesario ponerla en práctica. Si el Señor nos habla acerca de perdonar, debemos examinar a quién estamos reteniendo perdón y, con su ayuda, liberarlo. Si nos llama a la generosidad, deberemos buscar oportunidades para bendecir a otros, aun en nuestra escasez. Cuando obedecemos lo que Dios dice en su palabra, experimentamos la confirmación de que Él sigue hablando y guiándonos. En ocasiones, la razón espiritual de nuestro desvelo es la resistencia a obedecer una instrucción clara de la Escritura. Sabemos lo que debemos hacer, pero nos cuesta someter nuestra voluntad. Como resultado, cargamos con la culpa, el remordimiento o la ansiedad. Pero si damos el paso de obediencia, descubrimos la paz que se obtiene al caminar según la guía divina. La voz de Dios, contenida en la Biblia, no se limita a resolver nuestras dudas teológicas. También nos orienta en asuntos cotidianos: cómo tratar a nuestro cónyuge, cómo manejar las finanzas, cómo relacionarnos con los enemigos, cómo enfrentar las tentaciones y mucho más. Cada tema que afecta al ser humano encuentra un principio o un ejemplo en la Escritura. Por eso se hace tan valiosa en tiempos de crisis, porque no solo nos da promesas, sino también principios para la vida diaria. No importa si eres un ama de casa preocupada por la crianza de tus hijos, un estudiante universitario con dudas vocacionales, un empleado que lucha con la injusticia en el trabajo, o un líder que siente el peso de la responsabilidad. Dios desea hablar a cada uno y confirmar su voluntad de manera específica. También es relevante recordar que la palabra de Dios no debe usarse como una herramienta de manipulación ni como un mero amuleto. Hay quienes toman versículos fuera de contexto para justificar sus deseos, o los repiten automáticamente esperando un resultado mágico. La Biblia es la revelación del carácter de Dios y de su plan para la humanidad, no un manual de encantamientos. Acercarse a ella implica reverencia, estudio y la guía del Espíritu Santo para entender y aplicar correctamente lo que leemos. En un tiempo donde la ansiedad y el estrés nos roban el sueño, la voz de Dios puede ser ese antídoto que nos devuelva la serenidad. Si estás buscando dirección, podrías empezar por Proverbios 3, 5, 6. Si necesitas consuelo, Salmo 23 puede ser tu refugio. Si te sientes tentado o débil, Efesios 6, 10, 18, te recuerda la armadura espiritual. La Biblia está repleta de pasajes que responden a las necesidades humanas más profundas, pues es la carta de amor de Dios hacia nosotros. Aún así, la decisión de creerle y de aplicar sus principios en la práctica es nuestra. No olvidemos que Hebreos 4:12 destaca el poder vivo y eficaz de la palabra, capaz de penetrar hasta lo más profundo del ser. En medio de nuestras dudas, la Escritura puede hacer una cirugía espiritual, removiendo el miedo y la incredulidad, e implantando esperanza y fe. Pero esa operación divina solo ocurre si nos exponemos a ella con un corazón dispuesto.
Si la mantenemos cerrada y solo buscamos consejos en fuentes humanas, nos privamos de la intervención directa del Creador. Cuando atravesamos crisis familiares, especialmente en la comunidad hispana donde la familia es un núcleo tan importante, la palabra nos brinda sabiduría para la reconciliación y el perdón. Nos enseña a no permitir que la raíz de amargura crezca en nosotros, sino a extirparla con el amor y la compasión que Cristo nos enseñó. En una cultura donde los desacuerdos familiares suelen perpetuarse, la Biblia nos muestra el camino a la restauración. Asimismo, en asuntos de migración o desempleo, podemos encontrar inspiración en relatos de personas que enfrentaron desafíos similares y la forma en que Dios los guió a través de esas incertidumbres. Es impresionante ver cómo un mismo pasaje, leído por diferentes personas en diferentes circunstancias, puede tener un impacto específico en cada corazón. Eso no es casualidad. Es el obrar del Espíritu Santo que hace viva la palabra en el momento justo. Si hoy no encuentras respuesta a tus preguntas, si la noche se te hace eterna y tus pensamientos no cesan de perturbarte, te animo a que busques un momento de quietud para abrir la Escritura. Pídele a Dios que te hable, que te confirme su voluntad y te dé paz. Lee con detenimiento, reflexiona, ora con sinceridad. Deja que la luz de la palabra alumbre tu situación. Puede que no todo cambie de la noche a la mañana, pero tu corazón empezará a experimentar un cambio sutil y poderoso, la convicción de que hay esperanza, de que Dios no se ha marchado y de que puedes encontrar directrices claras para tu vida. Probablemente tu insomnio no desaparezca mágicamente, pero ya no estarás solo en tu vigilia. Tendrás el consuelo de la voz divina acompañándote, mostrándote caminos que no habías contemplado. A la larga, esa confirmación se convertirá en el pilar sobre el que te apoyarás para tomar decisiones firmes y para enfrentar las tormentas que surjan en el futuro. Así, la palabra de Dios se convierte en tu compañera fiel, en tu mentor, en tu consejero, y cuando veas el fruto de obedecerla, entenderás por qué el salmista la describió como lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Cuando Dios dice no o espera, experimentamos una de las pruebas más desafiantes para nuestra fe. Una referencia bíblica contundente se halla en 2 Corintios 12, 7, 10, donde el apóstol Pablo habla de su aguijón en la carne. No sabemos con exactitud qué era ese aguijón, si una enfermedad, una dificultad emocional o una oposición espiritual. Pero sí sabemos que le causaba profundo tormento. Pablo pidió al Señor en 3 ocasiones que se lo quitara, y la respuesta divina fue clara: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Es decir, la respuesta de Dios fue un rotundo no a la remoción del aguijón, pero a cambio le ofreció su gracia sustentadora. A veces, la razón por la que no podemos dormir es que no entendemos cómo un Dios amoroso puede negar una petición que consideramos justa y necesaria. Puede tratarse de una sanidad que anhelamos, de una oportunidad laboral que se nos escapa, de la reconciliación familiar que no llega, o de un anhelo personal que no se concreta. Nos preguntamos por qué Dios cierra puertas que parecen buenas, o nos mantiene en la incertidumbre más tiempo del que quisiéramos. Sin embargo, la experiencia de Pablo nos muestra que en ese no, o en ese espera, Dios puede manifestar un propósito superior. Romanos 8:28 se repite en estos contextos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese todas las cosas incluye los sí, los no y los todavía no de Dios. Aunque sea difícil de aceptar, a veces la negación divina es una protección contra algo que no vemos. Quizás nos aferramos a una puerta que, de abrirse,
nos llevaría a un peligro mayor. En el momento sentimos frustración y enojo, pero con el paso del tiempo descubrimos que Dios nos libró de una situación que hubiese destruido nuestra vida, nuestra familia o nuestra fe. Otras veces, el no se traduce en que Dios desea enseñarnos una lección crucial, como la dependencia total de su gracia o la humildad de reconocer que no siempre tenemos la razón sobre lo que nos conviene. Por otro lado, el espera puede ser una forma de desarrollar en nosotros la paciencia y la perseverancia. Lamentablemente, vivimos en una cultura de inmediatez, donde queremos todo al instante, pero la Biblia presenta una dinámica distinta, en la que la espera forja el carácter y demuestra la veracidad de nuestra fe. En Hebreos 11, el capítulo de la fe, se narran las historias de numerosos personajes bíblicos que esperaron largo tiempo antes de ver cumplidas las promesas de Dios, y algunos ni siquiera las vieron en esta vida, pero aún así perseveraron. En nuestras oraciones, a menudo presentamos a Dios nuestra voluntad disfrazada de petición. Decimos, Señor, hágase tu voluntad, pero en realidad deseamos que se cumpla la nuestra. Cuando la respuesta no coincide con nuestras expectativas, nos sentimos decepcionados y dudamos de la bondad divina. Sin embargo, la fe madura implica aceptar las respuestas divinas, aunque sean contrarias a nuestros deseos, confiando en que la sabiduría de Dios es infinitamente superior a la nuestra. Esto no es resignación pasiva, sino sumisión activa. Ante un diagnóstico médico adverso, oramos pidiendo sanidad. Dios puede obrar un milagro inmediato o puede permitirnos transitar un proceso lento de tratamiento. En algunos casos, la sanidad total no llega de la forma que esperamos, y aprendemos a depender de su consuelo y de su fuerza en la debilidad. Cada caso es único, pero en todos, el Señor sigue presente. Del mismo modo, hay matrimonios que no se concretan porque Dios tiene otro plan para cada persona involucrada. O quizá, después de un tiempo de espera, sí se concreta, pero con un cimiento más sólido en la fe. Cuando Dios dice no o espera, debemos recordar que su amor no disminuye ni se anula. Cristo nos ama tanto que murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. Romanos 5:8. ¿Cómo dudar de su intención de bendecirnos si ya dio la prueba suprema de su amor en la cruz? Lo que a veces interpretamos como falta de respuesta es, en realidad, el silencio amoroso de quien conoce el final de la historia y sabe qué nos conviene. Quizá tu insomnio provenga de una lucha interna con la negativa o la demora de Dios. Llevas tiempo rogando por una bendición legítima y no ves cambio alguno. Cuestionas tu fe, tu santidad e incluso la existencia o la bondad del Señor. En medio de esa noche oscura, el Espíritu Santo te susurra, «Bástate mi gracia». Ese susurro quiere recordarte que, aunque no obtengas lo que pides en el plazo que deseas, su gracia te sostiene, te consuela y te moldeará hasta que el Señor complete su obra en ti. De esta forma, la negación divina se transforma en una experiencia de intimidad con Él. No es un rechazo arbitrario, sino la mano de un padre que guía a su hijo por un camino distinto al que éste imaginaba, pero que resulta ser más seguro y fructífero. Aún así, es normal que la rebeldía brote en nuestra carne y nos sintamos indignados. Es un proceso de rendición que requiere honestidad con Dios, expresándole nuestro dolor y decepción, mientras confiamos en su rectitud. La Biblia está repleta de relatos de hombres y mujeres que pasaron por esa lucha y salieron transformados. Jesús mismo oró en el huerto de Getsemaní. «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Allí tenemos el ejemplo supremo de que, cuando el Padre dice no, no es por falta,
de amor, sino por la necesidad de cumplir un propósito mayor. Ese no permitió la salvación de la humanidad. De forma análoga, puede que tu no o tu espera estén ligados a un plan mayor que beneficiará no solo tu vida, sino la de otros. A medida que crecemos en fe, aprendemos a soltar nuestro control y descansar en la voluntad divina. Si Dios dice no a una puerta que anhelábamos, tal vez es porque abrirá otra mejor o porque nos librará de un sufrimiento mayor. Si dice espera, tal vez está fortaleciendo nuestra resistencia espiritual y cultivando en nosotros virtudes como la paciencia y la perseverancia. No se trata de negar el dolor que eso conlleva, sino de permitir que ese dolor se convierta en un llamado a la adoración y la confianza. Dios no necesita explicarnos cada detalle de sus planes. Nosotros necesitamos creer que Él es justo y bueno. Esta postura de rendición y confianza nos libera del insomnio de la ansiedad, pues entendemos que nuestras vidas no dependen de un mero capricho, sino de la perfecta voluntad de quien nos formó. Aunque la batalla interna sea intensa, con el tiempo veremos que incluso esa respuesta adversa nos trajo bendiciones inesperadas. Recordemos que la fe no es un contrato con Dios para que cumpla todos nuestros deseos, sino una relación en la que aprendemos a amar su voluntad más que la nuestra. Cuando abrazamos este concepto, nos liberamos de la opresión de las expectativas frustradas y descansamos en un Padre amoroso. Rendir el control y confiar en Dios es el paso más decisivo hacia la paz interior. Con frecuencia, cargamos con un peso enorme porque tratamos de manejar cada aspecto de nuestra vida, nuestra salud, nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestro futuro. Sin embargo, Jesús nos enseña en Mateo 6:33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Este versículo nos confronta con una realidad. Nuestra prioridad debe ser Dios, no la satisfacción inmediata de nuestras necesidades terrenales. Cuando invertimos el orden y nos obsesionamos con asegurar nuestra propia supervivencia, dejamos de buscar en primer lugar la voluntad de Dios y el resultado es ansiedad y afán. Cuando hablamos de rendir el control, no nos referimos a abandonar nuestras responsabilidades o caer en la pereza. Más bien, implica reconocer que somos seres limitados y que al final dependemos del Señor para que todo funcione en armonía. Un corazón que descansa en Dios puede trabajar y esforzarse, pero lo hace con la confianza de que el resultado está en manos del Creador. De lo contrario, vivimos con el temor constante de fracasar o de que algo salga mal, lo que conlleva noches en vela y un cansancio que va más allá de lo físico. Tal vez has escuchado la frase, «Cuando no entiendas, confía». Es una invitación a soltar nuestro deseo de comprender cada detalle del plan divino. Nuestra mente finita no alcanza a procesar los caminos de Dios, pero nuestro espíritu puede reposar en su bondad y sabiduría infinitas. Es como un niño que, aunque no entienda la lógica de por qué su padre lo regaña o lo lleva por cierto camino, confía en que su padre lo ama y busca su bienestar. En la práctica, rendir el control se traduce en oraciones sinceras donde entregamos nuestras preocupaciones al Señor y pedimos que su voluntad sea hecha, aunque duela o confronte nuestra comodidad. Implica obedecer sus principios, aunque eso signifique renunciar a un placer inmediato. También implica creer que, aunque no veamos cambios rápidos, Dios no ha dejado de escuchar nuestras plegarias. Para muchos padres y madres que luchan con el porvenir de sus hijos, este acto de rendición puede ser especialmente duro. Amamos tanto a nuestros hijos que quisiéramos protegerlos de todo peligro y garantizar su futuro. Sin embargo, no podemos controlar cada variable de sus vidas,
Y mientras más tratamos de hacerlo, mayor tensión se genera en el hogar. Cuando decidimos ponerlos en manos de Dios, orar por ellos y guiarlos conforme a la Escritura, aceptamos que el resultado final está en manos de quien los ama aún más que nosotros. Para el migrante que ha dejado su tierra buscando oportunidades, rendir el control significa reconocer que, aunque enfrente leyes, fronteras y desafíos culturales, el Dios que creó el mundo entero puede abrir puertas y proveer. Requiere valentía y fe creer que en esa nueva tierra el Señor también está presente y puede orquestar encuentros y bendiciones que están más allá de nuestra capacidad de planeación. A veces nos aferramos al control como un mecanismo de defensa, convencidos de que así evitaremos el sufrimiento. Pero, paradójicamente, el mayor sufrimiento surge precisamente cuando comprendemos que, por más que lo intentemos, no podemos prever cada circunstancia. La ansiedad nace del anhelo de controlar lo incontrolable. En cambio, la paz nace de la certeza de que hay un Dios soberano que orquesta todo. Por eso, Jesús insiste en que no nos afanemos por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán y el Señor conoce todas nuestras necesidades. Cuando soltamos nuestras cargas, nos abrimos a la posibilidad de que Dios haga en nuestras vidas lo que nosotros no podemos lograr. Es una experiencia liberadora darse cuenta de que no todo depende de nuestras decisiones o fuerzas. La fe cristiana nos enseña que la providencia de Dios se extiende incluso a los aspectos más cotidianos de nuestra existencia. Él sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Mateo 10:30. Ante esa verdad, podemos dejar de preocuparnos por la opinión de los demás o por el temor a fallar. Hacemos lo mejor que podemos, guiados por los principios bíblicos, y confiamos en que Dios hará el resto. Esto no es una invitación a la irresponsabilidad, sino a la serenidad que proviene de confiar en un Padre que es sabio y amoroso. Para muchos, rendir el control y confiar en Dios es el clímax de la fe. Por eso, cuando Dr. Charles expresa «Dios tiene el control», no está ofreciendo una frase cliché, sino un fundamento teológico profundo. Reconocer la soberanía de Dios cambia nuestra perspectiva de la vida. Nos permite enfrentar enfermedades, crisis económicas o rupturas familiares con un corazón que, aunque siente dolor, no se desespera, porque sabe que, al final del día, el Señor reina por encima de todas las circunstancias. De igual manera, decir, cuando no entiendas, confía, es un llamado a la obediencia. Obedecemos no porque veamos un resultado inmediato, sino porque Dios lo ha ordenado y confiamos en su carácter. Es un paso de fe que se hace más fácil cuando recordamos las veces que en el pasado, al obedecer, vimos su mano milagrosa. En definitiva, soltar el control es un acto de humildad. Reconocemos que no somos dioses ni dueños de nuestro destino. Somos creación, no creador. Dependemos de Él para el aire que respiramos, para la luz del sol que nos calienta, para el alimento que nutre nuestro cuerpo y para la misericordia que salva nuestras almas. Al internalizar esta verdad, descubrimos una libertad impresionante. Ya no tenemos que llevar el peso del mundo en nuestros hombros. Podemos dormir confiados, sabiendo que el guardián de Israel no se adormece. Salmo 121:4. Cada puerta cerrada es dirección divina. Al reflexionar en lo que hemos compartido, nos damos cuenta de que, en muchos casos, la razón espiritual por la que no podemos dormir tiene que ver con nuestra resistencia a aceptar la soberanía de Dios. Deseamos tener todas las respuestas y soluciones inmediatas, pero las Escrituras nos enseñan que Dios opera en un marco eterno, mientras nosotros estamos limitados al presente.
Sin embargo, esto no debe desanimarnos, sino motivarnos a cultivar la esperanza en aquel que trasciende el tiempo y el espacio. Efesios 3:20 nos recuerda que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esta es la clase de confianza que nos anima a seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. No es un optimismo ciego, sino la certeza de que el Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos puede obrar lo imposible en nuestras vidas. Aunque las puertas estén cerradas o las respuestas sean negativas, Él tiene un plan maestro que va más allá de nuestras circunstancias inmediatas. La promesa de Efesios 3:20 no se limita a lo material, sino que abarca la transformación interior que Dios puede realizar en nosotros. A veces buscamos un milagro externo y olvidamos que el milagro más grande ocurre cuando nuestro corazón es alineado con el de Dios, cuando aprendemos a amar, a perdonar, a servir y a depender de Él. En ese momento, descubrimos que la puerta, que creíamos absolutamente necesaria, no era la mejor opción, y que la voluntad divina es perfecta en su tiempo y forma. Si hoy estás frente a un callejón sin salida, recuerda que Dios no se ha alejado de ti. Sus planes son más altos, y aunque no lo veas ahora, Él está tejiendo con hilos de gracia una historia que dará gloria a su nombre y eventualmente bendición a tu vida. Él nunca abandona a sus hijos, ni desoye sus clamores. Puede que, en esta temporada, te identifiques con el pueblo de Israel que, estando cautivo en Babilonia, recibió la promesa de Jeremías 29:11. Allí, Dios afirmaba conocer los planes que tenía para su pueblo, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. En ese momento, los israelitas no podían ver solución inmediata a su cautiverio, pero la palabra de Dios se cumplió en el tiempo determinado. Así será también contigo, si perseveras en la fe. Por más oscura que parezca la situación, la luz de la esperanza se mantiene encendida en el corazón que confía en el Señor. Cuando oramos y no recibimos lo que pedimos, o cuando las puertas de las oportunidades se cierran, es posible que Dios esté redirigiendo nuestro rumbo. En retrospectiva, podemos agradecer esas negativas porque nos salvaron de un mal mayor, o nos llevaron a un destino mucho más glorioso que el que habríamos elegido por cuenta propia. Más de un creyente puede testificar que lo que en su momento fue la peor noticia, a la postre resultó ser la antesala de una bendición extraordinaria. Es cuestión de ver la mano de Dios en la historia. Tal vez hoy no lo entiendas, pero llegará el día en que mires atrás y digas: «Gracias, Señor, por cerrar esa puerta, porque abriste otra que superaba mis expectativas». Como palabras finales de esperanza, quiero recordarte que eres amado por un Dios que no comete errores. Cada detalle de tu vida está ante sus ojos. Sus propósitos no se frustran por tus fracasos, tus errores o las circunstancias adversas. Él sabe cuánto anhelas descansar de la ansiedad, cuánto deseas una respuesta, y mientras aprendes a esperar, su presencia te fortalece. No estás solo. La comunidad de creyentes y el Espíritu Santo te acompañan en esta travesía. Abraza la certeza de que Dios sigue obrando, aunque el panorama no cambie de inmediato. Él es experto en darle vida a los huesos secos, en sacar luz de la oscuridad, en restaurar lo que parecía destruido y en brindar un nuevo comienzo donde todos veían un final. Así que, la próxima vez que te preguntes por qué no puedes dormir, no te olvides de esta verdad. A veces, el Señor usa ese desvelo para recordarte que, aunque tus fuerzas flaqueen, su gracia es inquebrantable. Que, aunque tus ojos no vean la salida, Él tiene la ruta preparada.
y que a pesar de que te sientas abandonado, nunca se ha apartado de tu lado. Concluye cada noche con una oración de entrega, rindiendo cada preocupación al Padre, y verás cómo la esperanza se convierte en un ancla firme para el alma. Que tu desvelo sea un recordatorio de la soberanía divina y de la promesa inquebrantable de que su amor y su cuidado nunca fallarán. Cuando llegue la mañana, levántate con la convicción de que el día que tienes por delante, aunque no esté libre de desafíos, está bajo el cuidado de aquel que reina en los cielos. Deja que tu fe en su plan perfecto sea la energía que te impulse a caminar hacia adelante, sin retroceder, sin rendirte, confiado en que al final verás cumplidas las palabras de Efesios 3:20 en tu historia personal, y así, con esperanza y amor, sal a enfrentar cada desafío con la certeza de que Dios, tu Padre, está contigo en cada paso.